Ok, chicos, vamos a iniciar con este webinar. Bueno, como tema tenemos inicial el poder de influir, la ética y responsabilidad del comunicador actual. Ok, como sabemos, la ética es muy importante en sí para todas las carreras. Capaz ahorita estemos con no netamente de comunicaciones, sino también con otras carreras, pero sabemos que es muy importante para cada carrera, ¿sí? Ok, vamos a iniciar, chicos, con el registro de asistencia, que lo va a estar mandando mi compañera Zoila. Ahí está mandando en el chat, o también si no, los que están uniéndose al grupo para que puedan ir registrando su asistencia. Más que todo es para ver cuántos participantes hemos tenido aquí el día de hoy. Ok, entonces ya que han llenado su línea de asistencia, acá está más o menos para que lo puedan revisar igual. Bueno, empezamos. Ahí Zoila, te doy el pase. Bueno, buenos días con todos. Vamos a presentar a nuestro ponente de hoy día, que es el periodista Martín Acosta González. Es comunicador social con una sólida experiencia en periodismo digital en plataformas web e impresas y docencia universitaria, con dominio en temas de inteligencia artificial, además especializado en coberturas en temas de salud y especialmente de salud mental. Actualmente es coordinador de la sección nacional del comercio, encargado de coberturas de Lima y regionales. En este prestigioso medio lleva 18 años de trayectoria, desempeñando diferentes cargos en el área multimedia, creando contenido y editando diferentes secciones. Comparte sus actividades periodísticas con la enseñanza universitaria y el dictado de talleres en el área vinculadas al periodismo, comunicación digital, ética y tecnología emergente, inteligencia artificial generativa y herramientas como Gemini y ChatGPT. Ok, y damos el pase a nuestra compañera Milagros, que también sigue. Bueno, buenos días con todos los presentes. Antes de iniciar, quisiera que reflexionemos sobre una pregunta muy importante. ¿Somos conscientes del impacto que tienen nuestras palabras en la sociedad? Bien, cada día compartimos mensajes, opiniones, imágenes y noticias a través de diferentes medios y redes sociales. Muchas veces no detenemos a pensar en el alcance que puede tener la información que difundimos. Actualmente la inteligencia artificial ha transformado la manera en que se crea y comparte contenido. Gracias a esa tecnología es posible generar los textos, imágenes, audios e incluso noticias que aparecen completamente reales. Sin embargo, cuando estas herramientas se utilizan de manera inadecuada, pueden contribuir a la difusión de información falsa y generar desinformación en la sociedad. A continuación, observaremos en un breve video que nos invita a reflexionar sobre cómo una noticia falsa puede ser creada con ayuda de la inteligencia artificial y cómo éste puede llegar a influir a las personas. Este influencer peruano está mintiendo. Y su fuente es la inteligencia artificial. Que la gente no confíe en los medios tradicionales. Mira cómo te manipulan. Vamos a ello. Este fin de semana, el periodista Pancho de Pierola publicó este video en redes sociales. El video, con más de 1 millón de views, afirma que los medios de comunicación te están mintiendo sobre un bombardeo estadounidense e israelí a una escuela de niñas en Irán. Pero no debes preocuparte, porque Grok, la inteligencia artificial de Twitter, tiene la verdad y vino a desmentirlos. ¿El problema? Que el propio Grok admitió que mintió. Te explico. Como todos ya sabrán, el pasado 28 de febrero Estados Unidos e Israel bombardearon Irán. En medio del ataque sucedió una tragedia. Un misil destruyó la escuela primaria de niñas Sharet Ayev, dejando más de 100 personas sin vida. Una auténtica tragedia, que según Pancho nunca sucedió. ¿Su fuente? Usuarios de Twitter y Grok. Véanlo ustedes mismos. No, las redes sociales son mejor, pero varios usuarios comienzan a compartir la misma foto y dicen esto es fake, esto acá no es de Irán, esto es de Kabul en el año 2021. Pero ¿por qué vamos a creerle esa que mejor? Le creemos a una inteligencia artificial. En esta misma publicación le preguntan a Grok, ¿tienes alguna fuente de noticia 2021 sobre esto? Y dice, sí, este video es del atentado del 8 de mayo de 2021. No fue en Irán ni por Estados Unidos e Israel. Suena convincente, ¿no? Bueno, sí, te tengo malas noticias. Vámonos por partes. Estas son las imágenes de lo sucedido en Kabul en 2021. Estas las de lo sucedido en Irán este fin de semana. Si uno las observa, los edificios ni siquiera se parecen. Y el daño estructural es distinto. Y es que aquí hay un dato que este sujeto omite. Y es que mientras un edificio fue destruido con un misil, el atentado en Kabul, que no destruyó el edificio, fue con un coche bomba, lo que genera daños estructurales bastante distintos. Además, videos y otros ángulos de lo sucedido muestran diferencias en el terreno, en el clima e incluso en los letreros. Y esto es importante, porque en Afganistán y en Irán se hablan idiomas distintos.
persa en Irán y pastún en Afganistán. Además, si uno hace una búsqueda inversa en Google, se dará cuenta que las imágenes de lo sucedido en Irán no aparecen antes del 28 de febrero de 2026. Si se trataran de imágenes de Kabul, llevarían 5 años circulando en toda la prensa internacional y aparecerían en la búsqueda inversa de Google. Además, el sitio de verificación malita.es se dio a la tarea de geolocalizar fotograma por fotograma los videos e imágenes de la escuela en Irán, ubicando exactamente la escuela y confirmando que efectivamente se trata de Irán y no de Afganistán. Pero como si esto no fuera suficiente, la propia fuente de Pancho, Grok, lo contradice. Por una parte, las fuentes de Grok que Pancho cita, New York Times, The Guardian, Al Jazeera, han confirmado el ataque sucedido en Irán, pero incluso el propio Grok, al ser cuestionado, admitió haberse equivocado, señalando que su identificación inicial fue errónea, debido a que se saturó y mezcló información de 2026 y 2021. Sí, Grok, la gran fuente de Pancho, se desdijo a sí misma. Y aquí hay un gran problema. Si vamos a tomar todo lo que dice Grok como verdad absoluta, entonces también tendríamos que creerle esto. Si Pancho de Piérola es una mujer, ¿está en proceso de transición? ¿Le creemos o no? El problema es que no es solo un desinformador como Pancho. Varias cuentas de derecha como Filosofía Judía o Divergente Digital usaron el mismo argumento para el mismo propósito: poner en duda una tragedia y convertirla en un debate sobre los progres y los medios de comunicación. Todo esto mientras en Minab, familias enteras lloraban a sus seres queridos, niñas de entre 7 y 12 años. ¿Hay que tener ojo crítico con los medios? Sí, por supuesto. Pero sobre todo hay que tener ojo crítico con los pseudoperiodistas que minimizan las tragedias cuando no sirven a su ideología. Bonito día. Muy bien, este video nos deja una importante reflexión, ya que demuestra que la inteligencia artificial puede crear información que parece real, pero no siempre lo es. Por ello, es importante verificar siempre las fuentes donde nosotros vemos los videos e informaciones, pensar críticamente y actuar con responsabilidad antes de compartir cualquier contenido. La ética en la comunicación tanto es fundamental para contribuir a una sociedad mejor informada. Ok, bueno, vamos a dar los pasos a los temas que vienen a ser la importancia de verificar fuentes, riesgos de las noticias falsas, papel de comunicador en la difusión responsable. Ahora sí, profesor, le damos pase a que pueda iniciar. Hola, ¿qué tal, muchachos? Buenos días. Gracias por la invitación. En principio, yo quisiera empezar con una pregunta que creo que es válida en un contexto o en el contexto actual, ¿no? ¿Qué pesa más hoy, tener la razón o tener alcance? Y esa es una pregunta que nos exige respuestas exhaustivas, ¿no es cierto? Al principio porque nunca en la historia una persona tuvo tanta capacidad de influir sobre miles o millones de personas desde un teléfono móvil, ¿no? Normalmente antes las personas lo que hacían, o los medios de comunicación, o las grandes influencers, las influenciadoras, lo que hacían era trabajar a través de los medios y señales de comunicación abierta o el cable, ¿no es cierto? O los periódicos o cualquier otro medio de comunicación como la radio. Pero hoy es saber si estamos preparados para asumir tal responsabilidad. Cualquiera de nosotros puede ser un influencer, es decir, generar influencia en el público, ¿no? Pero para determinar esto tendríamos que ver qué es la influencia, ¿no es cierto? La influencia se puede definir como la capacidad de modificar percepciones, actitudes, emociones o comportamientos varios en las personas, ¿no? Un comunicador influye cuando informa, cuando opina, cuando selecciona qué contar, cuando decide qué omitir, cuando elige un titular, cuando publica una fotografía o cuando comparte un video. Incluso la neutralidad puede también influir. Es decir, cuando alguien está haciendo o tratando de ser neutral, también puede influir. Pero esta influencia también choca con otro gran concepto, ¿no es cierto? El concepto de la ética, que es otro espacio fundamental en esta parte, ¿no? Eh, la ética puede entenderse, tiene mil definiciones, por supuesto, ¿no? Pero la ética puede entenderse como la reflexión sobre lo que es correcto o incorrecto en las reacciones, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿está bien lo que estoy haciendo? ¿Puedo hacerlo? ¿No? ¿Generaría algún impacto si lo hago o si no lo hago? Y a mí siempre me gusta citar a Adela Cortina, que es una de las mayores, digamos, pensadoras respecto a
la ética, ¿no es cierto? La ética ya dice que no es un adorno, sino que básicamente viene de ethos, que significa en griego carácter, ¿no es cierto? Entonces, ella, entre otras cosas, dice que, por ejemplo, nacemos con una genética, que es la lotería natural de las personas, ¿no? Pero el carácter lo moldeamos nosotros, es decir, cada uno de los individuos con determinadas decisiones que nosotros tomamos, ¿no? Y esto no solamente aplica a las personas, es decir, a los individuos como nosotros, sino en general también a las instituciones, por decirlo, ¿no? Cada institución tiene una ética, ¿no? El Poder Judicial tiene una ética, la policía también tiene una ética, las escuelas o los países incluso, ¿no es cierto? Es por eso que nosotros tenemos, llevando esto al otro lado de la historia, ciertas percepciones respecto, por ejemplo, a la policía, respecto al Poder Judicial, por ejemplo, respecto a Estados Unidos, ¿no? ¿Qué pensamos de Estados Unidos? Es un país que, ¿no? Que es un país que de repente arremete contra los otros, que trata de imponer su fuerza, que es uno de los países más ricos. ¿Qué pensamos de la policía? ¿No? Pensamos que la policía es correcta, incorrecta, al margen de que esto sea cierto o no. Pero esto viene de qué? De la ética propia de cada institución, es decir, lo que genera con sus acciones y por supuesto lo que transmite también a la sociedad, ¿no? Entonces, eh, hay algunas cosas interesantísimas, ¿no? Por ejemplo, que también se generan dentro de esto, ¿no? Porque hay mucho debate respecto a la ética, ¿no es cierto? A veces se piensa que la ética, por supuesto, es subjetiva, ¿no? Y la ética no es para nada subjetiva, es por el contrario intersubjetiva. Es decir, que no se puede decir que cada uno tiene su propia ética y que todas son válidas, que para mí matar es bueno y que para otra persona matar es bueno, ¿no es cierto? Sino que la ética se construye entre los sujetos, por eso que se dice que es intersubjetiva, mediante el diálogo social, ¿no? Ya hemos pasado bastantes años para saber que una guerra no es lo más importante, ¿no es cierto? Que matar no es lo más importante. Entonces, estos consensos se logran precisamente a través de esta intersubjetividad, es decir, mediante el diálogo que generamos entre las personas, ¿no? Eh, entonces, ella lo que hace desterrar, y ¿no? Lo que coincido con ella, me acerco mucho, es que tenemos que desterrar este mito de que cada quien tiene su moral y todas son válidas. La ética, como digo, es intersubjetiva, se construye dialogando entre todos, y la comunidad es la que llega precisamente al concepto, ¿no es cierto? Ahora también tenemos que ver en este contexto de las vistas, en este contexto de la masividad, de cuántos llegamos y que queremos llegar a más, por eso la pregunta iba, ¿cuánto alcance tenemos que tener? ¿No? Tenemos que preguntarlo si la ética es rentable, ¿no es cierto? ¿La ética es rentable o no es rentable? Es una pregunta que tenemos que hacernos, pero no para encontrar una respuesta, porque sabemos de que posiblemente la ética no sea rentable, ¿no es cierto? Pero lo importante no tiene que ver con saber si eso no es rentable, sino con hacer lo correcto para que, además de ser éticos, que es lo principal, tratar de generar, hay que hacer, tengo mucho alcance y además trato de ser ético. No, debería ser inversamente proporcional. Es decir, soy ético y tal vez podría llegar a tener mucho alcance y generar dinero, ¿no? Yo siempre postulo algo, ¿no? Miremos esto de una forma práctica. La ética genera confianza y la confianza ahorra dinero, es decir, evita problemas, reduce costos en las empresas, reduce costos en la gente y por encima de todo, la ética sirve como algo más humano, ¿no? Abaratar el sufrimiento, ¿no? Muchas veces nosotros lo que tratamos de ver es cuando hablamos de conceptos muy grandes y que parecen abstractos, la gente dice, oye, ya basta, con eso aburre, ¿no es cierto? Hay que ser bueno, hay que ser bueno, ¿no es cierto? Entonces tenemos que irnos hacia cuestiones mucho más interesantes, como que cuando uno más ético es decir, más serio es, más creíble es, más confiable es, lo que hace es generarle menos incertidumbre a las otras personas. Y las personas sin incertidumbre, es decir, con la certeza, con la certidumbre de que algo va a salir bien, confiamos todo y eso nos genera mucho más confort, ¿no? Yo terminaría diciendo esta parte de la ética diciendo que las cosas tienen un precio
y se pueden comercializar con ellas, pero los seres humanos no tenemos precio y los seres humanos tenemos dignidad, ¿no? Eso es en cuanto a la ética. Pero por supuesto, esto tiene cosas mucho más importantes, ¿no? La comunicación, esto es fundamental porque muchas veces algo puede ser legal, pero no puede ser necesariamente ético, ¿no? Por ejemplo, publicar imágenes sensibles de una víctima puede ser legal, sí, claro que sí, pero puede afectar la dignidad de una familia. Entonces, son ejemplos prácticos que nosotros como comunicadores tenemos que tratar de ver, ¿no? Y me gustaría ya ir a la parte medular de esta sesión, que es por qué la ética es importante hoy, ¿no? Porque ya hemos dado el concepto de ética, hemos dado el concepto de ser influencers, hemos dado todo el marco que nos permite arroparnos sobre el tema de que por qué es importante la ética, pero sí me gustaría precisar por qué la ética es importante hoy, ¿no? Porque antes, como lo dije en un inicio, los medios tradicionales eran los que filtraban la información, eran los que nos daban a conocer la información. ¿De qué manera nos enterábamos nosotros de las cosas? A través de los medios de comunicación. La radio, la televisión, los diarios y hasta la web. Pero hoy cualquier persona puede comunicar, hoy cualquier persona puede viralizar contenido, hoy cualquier persona puede desinformar, ¿no? Y el comunicador ya no compite solo con otros periodistas, no, por supuesto que no. Nosotros como comunicadores competimos con influencers, con creadores de contenido, con TikTokers, con algoritmos, competimos con inteligencia artificial. Es decir, son contenidos que ya están ahí al alcance de todos nosotros. Entonces tenemos que tratar de entender bien, por ejemplo, el poder del algoritmo, ¿no? La economía de la atención, ¿no? Las plataformas hoy compiten por captar nuestro tiempo, es decir, mientras más tiempo permanecemos conectados, es más publicidad que consumimos, es más rentable para las plataformas y esto suele premiarse con contenidos pues que generan no sé, indignación, miedo, polarización, escándalo, porque esas son las cosas, seamos honestos, que nos mueven a nosotros, ¿no? Seguramente, y eso es un ejemplo que yo le he vivido cuando nosotros colocamos contenido cultural, usualmente los chicos en las aulas suelen aburrirse, ¿no? La atención dura más, no más de 5 minutos, pero si colocamos videos muy viralizados, como que tienen conceptos más de indignación, de miedo, de polarización, de polémica, de escándalo, ahí generamos atención por mayor tiempo. Y eso está mal, por supuesto que está mal, pero así funciona el algoritmo, ¿no? Trata de jalarnos hacia contenidos que generen mucho más del tema, ¿no? Entonces, la pregunta sería ahí, ¿comunicar para informar o comunicar para generar clics? Esa es la pregunta, ¿no? Y ahí tenemos que entrar a tallar con cuestiones corren más de la responsabilidad de los comunicadores, ¿no? Lo primero es lo que siempre conversamos nosotros, verificar, ¿no? La velocidad no puede superar la verdad, ¿no? Una información falsa puede dañar reputaciones, puede generar pánico, puede influir en las elecciones, puede afectar la salud pública en general, ¿no es cierto? Eh, Ejemplos de ello los hemos visto en la pandemia y en general, ¿no? Contextualizar también es otro valor súper importante, ¿no? Informar no es solamente dar datos, es explicar qué pasó, por qué pasó, qué significa. Un dato sin contexto puede ser engañoso, ¿no? eh, y por supuesto evitar la desinformación, ¿no? Hay diferencias importantes, ustedes la deben conocer, pero por ejemplo está la misinformación, que es la información falsa que es compartida sin intención de engañar. Es decir, nuestra abuela comparte que murió el señor Barriga. Y listo. Ella no lo sabe porque no está metida en estas cosas de la tecnología. Entonces a ella le comparten algo por WhatsApp y ella lo que hace es reenviar. Ella no tiene intención de desinformar. Ella también ha sido desinformada. Entonces esa es la misinformación, pero también existe la desinformación, que es información falsa compartida deliberadamente para manipular, es decir, hay una intención de exprofeso, hay una intención dirigida, calculada para generar manipulación. Y por supuesto también está la malinformación, que es información real, pero usada fuera de contexto para dañar, ¿no es cierto? Son audios sacados de contexto, son una porción de la realidad que nos permiten, por ejemplo, ver cómo se desarrolla algo, ¿no? Es más o menos lo que pasó con el señor Jorge Nieto en
en los días previos a las elecciones, ¿no? Un byte de él hablando del señor Sánchez, que en una entrevista en la que también habló de la señora Keiko, fue sacada de contexto y solamente se colocó una parte, ¿no? ¿Qué es lo que pasó después? Bueno, se viralizó esta parte en donde seguramente le hizo perder algunos votos al señor al señor Sánchez, ¿no es cierto? Así que son las formas en las que la información no termina llegando así, realmente, sin ningún tipo de interrupción. Y finalmente quisiera dedicarle un espacio más al tema de proteger la dignidad humana, ¿no? Porque es necesario que nos hagamos algunas preguntas cuando difundimos una información sensible, ¿no? Estoy revictimizando, estoy exponiendo innecesariamente algo, estoy estigmatizando, ¿no? Esto ocurre generalmente pues cuando hablamos de temas de violencia, cuando hablamos de temas de salud mental, cuando hablamos de suicidio, de delitos, de niñez. Entonces nosotros como comunicadores somos constructores de una realidad, ¿no? Es un concepto interesante de la teoría de la comunicación porque las personas no conocen el mundo directamente, ¿no? Nosotros lo conocen a partir de los relatos que nosotros hacemos. Nosotros como comunicadores tenemos una función primordial porque los medios y los comunicadores ayudan a construir precisamente esta realidad social, ¿no es cierto? Cuando una persona aparece constantemente en medios, la gente lo percibe como alguien importante, ¿no? Como un influencer, ¿no? Este fenómeno se conoce como la agenda setting, por supuesto que ustedes ya lo conocen hasta el cansancio, ¿no? Show y McCobbs lo que hacen es hablar precisamente sobre lo importante que se generan algunos temas, sobre la importancia que generan algunos temas, luego que los medios de comunicación los colocan en su parrilla informativa, ¿no? Está esta frase de que los medios no siempre nos dicen qué pensar, pero sí sobre qué pensar, ¿no es cierto? Y sí es necesario también hablar de cuestiones como la influencia y la inteligencia artificial, ¿no? La IA puede crear imágenes falsas, generar voces artificiales, fabricar videos o producir noticias completas. Y ahí surge una responsabilidad, ¿no? El comunicador necesita decirlo claramente, este contenido fue generado por IA, estoy informando al público eh, sobre qué contenidos realizados con IA y verificar, por supuesto, quién está generando estas cuestiones. Así que yo me quedaría con algunas conclusiones para el cierre de este webinar. En principio, que la influencia no se mide solo por el número de personas que nos escuchan, sino por las consecuencias que pueden generar nuestras palabras. Es decir, responsabilidad. No comunicar no es únicamente transmitir información, es asumir de manera responsable, si se quiere, el impacto de esta información y que esta información va a tener en la sociedad. Y por supuesto también está el tema de la confianza, ¿no? La confianza es el capital más valioso del comunicador, siempre lo digo, nosotros no tenemos nada más sino lo vestido. ¿Y qué es lo vestido? Nuestra confianza, nuestra credibilidad, ¿no? Y esto se construye con años, pero podría perderse en un solo clic, es decir, un error nos puede condenar, ¿no? Y por supuesto, en una época en donde cualquier cosa se puede viralizar, la verdadera diferencia del comunicador sigue siendo la ética, ¿no? Eso nos diferencia, por supuesto, de cualquier influencer, cualquier generador de contenido, cualquier TikToker, porque solo así, de esa manera, nosotros nos hacemos, tenemos un valor mucho mayor que cualquier otro tipo de persona, ¿no? Los comunicadores tenemos todo un bagaje cultural que nos convierte en profesionales de la información. Usualmente ustedes, cuando están seguramente alguno de ustedes pensará, ¿será importante estudiar comunicación? ¿Qué me diferencia de un influencer, de un creador de contenido, de un TikToker? Entonces empezamos a decir, la verdad, no sé para qué estoy estudiando esto si no hace falta que lo hagan, ¿no? Pero sí hace falta que lo hagan, señores, porque esta importancia ética no se las da, no se las regalan, es una cuestión que se construye a través de los años, ¿no? Y yo quisiera que al final terminar con una idea para cerrar esto, que es la pregunta ética del comunicador actual ya no es solamente si esto es noticia, sino también qué efecto va a tener en las personas que la reciben. Así que esa es la reflexión que tenemos que quedarnos nosotros. Gracias.
Ok, profesor, muchas gracias también por ese breve concepto así sobre la ética, porque sabemos que actualmente en donde, más que todos los comunicadores siempre nos pasa eso, ¿no? De contrastar la información, de poder verificar, así, porque si bien es cierto, nosotros a veces, la IA a veces nos puede ganar, la IA a veces nos gana, pero si no tenemos como que las bases o ver, en buscar la manera en cómo tener la información clara o tener la información como que totalmente segura, a veces como que también entramos en un dilema de que si es bueno o es malo o qué causas puede tener, ¿no? Pero bueno, eso es lo que he podido entender aquí de que si bien es cierto, nosotros debemos tener bien claro en cómo la información puede impactar y qué consecuencias y a qué personas nosotros también estamos escuchando o viendo. Si ellos también, porque a una persona, sea de alto rango X, puede, su información puede también, no puede ser tan cierta o su fuente, la de esa persona, no puede ser tan cierta. Y creo que también entramos en ese dilema, ¿no? Vamos a dar pase a Cristian en parte de ronda de preguntas. A ver, Cristian. Bueno, sí, agradeciendo al periodista Martín Acosta González por brindarnos su conocimiento sobre la ética. A continuación vamos a ver quién quiera participar para hacer una pregunta al profesor Martín Acosta. Hola, sí, buenos días. Sí, te Buenos días, escuchamos, señor. escuchamos, Dani. Ya, bueno, buenos días, profesor, y también buenos días a los asistentes también. Sí, me pareció interesante el último punto que mencionó, el tema de la IA y la ética, y mi pregunta va hacia, ¿desde qué perspectiva ética, sobre todo, qué impacto genera la difusión de noticias falsas en la sociedad y en la credibilidad, sobre todo, de los comunicadores? O sea, el tema de, por supuesto, el impacto de una noticia falsa es terrible, ¿no es cierto? Porque recordemos que nosotros como comunicadores, eh, no la manera en la que difundimos y al ser percibidos como personas fiables, la gente, las personas tienen mucho más credibilidad, hacen mucho más foco en lo que nosotros podemos decir. Y una vez que una información falsa es difundida, eh, ya genera toda una oleada de sensaciones, ¿no? Ya genera desinformación, ya genera un fake news, estos efectos negativos en la sociedad. Posiblemente esta noticia sea, digamos, desacreditada rápidamente, pasará pronto eh, a ser parte de la historia, pero el efecto que ha generado ya no se puede recomponer. Muy rara vez se puede recomponer el efecto, porque la facilidad con la que una noticia falsa se difunde no es la misma facilidad ni masividad con la que luego es, digamos, desacreditada, ¿no? Desmentida. Por eso, resumiendo un poco lo que le digo, es sumamente dañina una información falsa y no podemos evitar que se den informaciones falsas, ¿no? Porque hay gente que tiene intencionalidad en hacerlo, en desacreditar, en malinformar, en desinformar. Pero sí podemos hacer mucho desde nuestro espacio. Uno, evitando difundir información falsa. Y dos, cada que se pueda, desmentir informaciones y bulos falsos. Bueno, gracias profesor por su acotación. Gracias también a ti, Dani, por formular la pregunta. Ahora continuemos con otro participante que quiera hacer una pregunta al profesor. Sí, buenos días con todos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo puede un comunicador verificar una información rápidamente sin sacrificar la precisión cuando existe presión por publicar primero? Interesante, interesante esa pregunta, Franklin. Y la verdad que me encantaría darle una respuesta certera, pero no sabría decírsela con total seguridad. Hay, eh, hay espacios que nos permiten tener más margen de acción, ¿no es cierto? Si es un medio propio, si es un medio
digamos, que tiene ya una ética, por eso es que hablábamos en un inicio, que no solamente las personas tienen un componente ético, sino las instituciones, las empresas. Entonces nos permiten, por ejemplo, que podamos aguantar un poco más la información, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? Pero pongámosles cualquier ejemplo, la República y el Comercio, ¿no? Son medios que, al margen de cualquier tipo de visión que uno pueda tener sobre si son de derecha o de izquierda o lo que sea, nadie puede negar que son diarios de poder, son diarios que generan influencia, son los diarios, los medios de comunicación escritos más poderosos. Nadie puede negar eso. Entonces, estos medios tienen un poco más de margen de acción, por ejemplo, para difundir una noticia. Pueden demorarse unos minutos más porque la gente, usualmente cuando quiera verificar algo, va a tener que, digamos, puede esperar un poco más, ¿no? Puede esperar un poco más porque si queremos confirmar algo, algo que la gente ve en Twitter o algo que la gente le llega por WhatsApp, lo que hace es inmediatamente ir a un medio de referencia como el Comercio y como la República. Y recién ahí lo va a poder verificar. Bueno, entonces le decía que los medios tienen un poquito más de margen de acción sobre eso, ¿no es cierto? Entonces, pero si estamos hablando de un medio más pequeño, de un medio que no tenga ese componente ético, de una cuenta personal, estas cuentas no van a tener estos reparos éticos y entonces van a salir rápidamente a difundir esta información. En el caso concreto que usted me dice, cuando hay mucha presión, ¿no? Tenemos la gran noticia del día, ¿no? Y sentimos que si no la publicamos ahora vamos a perder clics, que vamos a perder la primicia. Entonces tenemos a nuestro editor arriba que nos dice, publica, 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 pero tú no tienes la certeza de que eso ha pasado. Tú dices, pero tenemos que aguantar un poco más, tenemos que esperar la confirmación de la otra fuente. Y tal vez los daños que se puedan generar luego son mucho más fuertes. Y tal vez en la web, que es donde se van a difundir esto, a través de una red social, aguanta todo, ¿no es cierto? Porque después de eso podemos borrar el tweet. Después de eso, podemos editar el tweet o editar la información. Pero, ¿qué pasó con esos 15 minutos en donde la información estuvo errónea, desacreditó? Son 15 minutos que tuvieron 1 millón de vistas. ¿Y qué hacemos con esta persona? ¿Qué hacemos con estas personas que leyeron esta información? Entonces, resumiendo un poco, Franklin, no hay em, digamos, em, una cosa que pueda funcionar como una receta exacta, sino que, como lo dice Adela Cortina, muchas de estas cosas dependen del propio carácter de las personas, del propio medio de comunicación, saber maniobrar bien esto para evitar cometer errores que nos puedan costar caro, ¿no? Bueno, listo. Gracias, profesor, por su acotación. También a Franklin. Continuamos, Ruth. Ok, bueno, como ya vimos los participantes en diálogo y reflexión, continuamos con ya para finalizar. Empezamos con el registro de satisfacción, profesor, agradecerle también por ese tiempo, por todo su tiempo aquí en el webinar. Bueno, a ver, compañera Ruthcita. Bueno, pedir a Zoila que comparta el link de satisfacción. Es una encuesta corta para saber qué les pareció el desarrollo de este webinar y se les va a dejar unos minutos para que respondan. Muchas gracias igual por asistir a este webinar. Ok, vamos a esperar en que llenen la encuesta de satisfacción. Como les digo, es algo cortito nomás, como dijo Ruthcita. Y bueno, gracias, profesor, una vez más por su participación aquí en este webinar. Y a ver, ¿alguien más desea comentar sobre este webinar? No, le decía que gracias por la invitación y que es siempre hablar de responsabilidad y ética es una oportunidad también para desmitificar desinformación. Nada, solamente eso. Muchas gracias. Gracias, profesor. Y se les agradece a todos también por estar aquí en la reunión y se les va a pasar el form para que puedan responder, por favor. Gracias. Gracias por finalizar la reunión. Ok, profesor, muchas gracias. Muchas gracias a todos, chicos. E igual las capturas pueden enviarlas al grupo que está. No, amigo, no hay bocaditos esta vez. Ok, chicos, vamos a finalizar la reunión. Ahí sí pueden despedirse mis compañeros también. Y bueno, gracias a todos los que se han podido conectar. Sé que es domingo, pero
bueno, se agradece su participación, igual al estar presentes en esta reunión. Y muchas gracias a todos, de verdad, por su participación. Gracias, muchachos, gracias. Muchas gracias a todos. Y con respecto a nuestra encuesta de asistencias, preguntamos cuáles eran sus expectativas del evento. El 80% puso 5 estrellas, el 16.7% puso 4 y el 3.3% puso 1. Con respecto a nuestra encuesta de satisfacción, obtuvimos 30 respuestas, de las cuales la primera pregunta, que era la formación presentada sobre la inteligencia artificial y la verificación de contenido fue útil para la información personal, fue 100%. De la segunda pregunta, la siguiente pregunta era: ¿el tema desarrollado fue interesante y relevante? El 85% puso excelente y el 15% puso bueno. Y por último dejamos una pregunta que es: ¿qué aspecto del webinar le pareció más relevante y qué sugerencias tiene para futuros eventos? Fueron 30 respuestas, de las cuales algunas fueron la charla que dio el docente, la forma en la que contextualizó todo el tema, muy bien explicado, todo buen ponente, toda la reunión, todo muy bien, la parte del video de la motivación, participación equilibrada. Realmente en general el tema desarrollado fue muy importante, ya que el exponente aporta mucho con sus conocimientos a poder comprender más sobre la ética, y estuvo muy interesante todo.